Fue un año determinante porque en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo e incluso del Poder Legislativo se definió la permanencia y la existencia de la Secretaría de la Función Pública, no únicamente a nivel de gabinete, sino incluso a nivel constitucional. La decisión de mantener la Secretaría de la Función Pública se debe a que constituye una institución con el potencial y con la capacidad para vigilar y para dar seguimiento a lo que sucede en cada una de las 300 instituciones que integran el gobierno federal. Entonces, lo que sucedió el 3 de febrero en términos del nombramiento del secretario fue el punto de partida para ratificar la vigencia de la Secretaría de la Función Pública. Y ello fue el punto de partida para poder construir y definir los grandes parámetros de una de las reformas más importantes que ha vivido la Constitución mexicana en materia de justicia, como es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En términos internos, desde luego que es de reconocerse la intensidad con la que distintos temas fueron vividos, porque es a una institución a la que le tocó la responsabilidad de resolver desde el punto de vista legal temas que tienen ángulos y visiones desde distintas perspectivas. El tema legal le correspondió ponerlo a la Secretaría de la Función Pública y hay otras voces de carácter periodístico, de oposición y de distintos ámbitos que han ofrecido distintas visiones de situaciones. En todo caso, estas reflexiones van a permitir tener mejores parámetros de desempeño. Y finalmente quisiera decir que la Secretaría de la Función Pública tiene hoy instrumentos para tener controles adecuados en el uso del presupuesto a nivel no solo federal, sino de las entidades federativas respecto de los programas federales. Tiene también participación importante de la sociedad con las contralorías sociales y las más de 130,000 personas que están involucradas. Tiene una intensa actividad coordinando el régimen de contrataciones que se lleva con el sector privado, con 125,000 contratos y 600,000 millones de pesos equivalentes cada año, y desde luego el desarrollo de una ventanilla única nacional para poder desarrollar los trámites de manera más ágil. Para el 2016, el reto principal está en poder abrir a los ciudadanos un sistema de quejas y denuncias tal que pueda responder a situaciones en las que las personas se vean afectadas por presuntos actos de corrupción. Y desde luego, con independencia de cómo vayan avanzando los trabajos de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, aprovechar las mejores prácticas y además la conciencia que tienen todas las instituciones para podernos juntar incluso con organizaciones ciudadanas y poder ir estableciendo algunas regulaciones que permitan estar en un modelo en el que todos aspiramos, igualmente en materia de gobierno abierto y transparente. Ese sería, en resumen, el balance que podemos nosotros ofrecer, sin dejar evidentemente de reconocer que hay una situación aún de brecha importante entre percepciones ciudadanas y situaciones de expectativas de actuación por parte de la Secretaría y de los órganos involucrados en esta parte. Secretario, una de las cosas más importantes que hizo la Secretaría de Función Pública en este año, desde nuestro punto de vista, fue la investigación Casablanca, que al parecer no dejó convencidos a los mexicanos, a algunos sectores. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué les diría a estas personas que no quedaron conformes? En primer lugar, el único órgano que legalmente podía hacer un pronunciamiento desde el punto de vista de las normas era la Secretaría de la Función Pública, porque es la que directamente ve los temas relacionados con servidores públicos federales.
No existe hoy en día alguna otra institución que pueda analizar este tipo de materias como fue en esta situación específica el asunto del conflicto de interés. La segunda cuestión, debo ratificar que se actuó totalmente conforme al derecho vigente. Ese fue el pronunciamiento hecho por la Secretaría de la Función Pública y por esa razón todo el caso está a disposición permanente del público. Y desde luego, como he mencionado, temas de esta naturaleza tienen voces y distintos ángulos de análisis y que responden también a distintas circunstancias en el terreno de la opinión pública, en el terreno político y de oposición, y desde luego algunas voces doctrinarias y académicas. Secretario, ahorita ¿de qué secretarías hay más funcionarios investigados que vaya presuntas violaciones? ¿En cuáles son? Bueno, en promedio cada año 8,000 servidores públicos tienen que ser sancionados, entre 8,000 y 10,000 servidores públicos tienen que ser sancionados por distintas circunstancias, por distinta naturaleza. Desde luego, las instituciones que tienen más contacto con el público son las instituciones que son susceptibles de tener más observaciones, instituciones vinculadas con asuntos de seguridad o con asuntos de salud, pero más por la naturaleza de la función que cumplen. Y en ese sentido, también nuestra principal tarea es ser lo suficientemente preventivos para poder detectar aquellas áreas que pueden ser mejoradas en el servicio al público y desde luego también prevenir posibles situaciones de desempeño personal. ¿Cuál sería la falta más frecuente? La más frecuente que existe es la falta de declaración patrimonial de los servidores públicos. Es de las faltas más frecuentes que se dan dentro de la Administración Pública Federal. Y la segunda, omisiones en el cumplimiento de funciones. Hay diversas tareas que los servidores públicos deben cumplir y a veces por situaciones de tiempo, por situaciones de desconocimiento de la ley, se incurre en omisiones que también son observables por la Auditoría Superior de la Federación y por lo tanto son las faltas a atender. Lo que nos interesa para 2016 es que con un sistema en el que el público pueda acceder en cualquier momento y que también pueda incorporar en su queja o denuncia imágenes o testimonios diversos, podamos incidir en uno de los temas que más interesa, que son violaciones por parte de servidores públicos que hagan uso indebido de su poder o uso indebido de los recursos en beneficio propio o en beneficio de terceros directamente involucrados. Es lo que más nos interesa para 2016. ¿Cuál es su postura con relación al bono de riesgo que se aprobaron los comisionados del INAI? Debo decir que son situaciones de autonomía y las circunstancias desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de las instituciones, obviamente en este tipo de situaciones cada institución tiene sus motivaciones. ¿La Secretaría respalda este bono? La Secretaría lo que hace es analizar situaciones de esta naturaleza únicamente para los servidores públicos que están en el gobierno federal y no tiene relación alguna con ninguna otra institución en relación a ello y por lo tanto hay un pronunciamiento respecto de la autonomía de cada uno de ellos por parte de nosotros. ¿Considera que fue correcto que derrocharan en esta nueva partida? Como reitero, cada institución tiene sus motivaciones que además obviamente están a la luz de la opinión pública. Secretario, el auditor Juan Manuel Portal hablaba de que los funcionarios cuando tienen un conflicto de interés o una posibilidad al respecto no se abstienen de cometer este tipo de actos o este tipo de beneficios propios. ¿Cree usted que la ley deja margen hacia esto? ¿Hace falta cambios en la regulación? Uno de los aspectos que la ley trata de mejor manera en el asunto de conflicto de interés es el señalamiento claro de que cuando exista una decisión potencial de una persona que está en el gobierno y que involucre a otras conocidas y cuya decisión pueda afectar a esas personas,
tiene que excusarse. Es un deber y es una obligación, y lo que ha hecho el auditor superior con ese pronunciamiento es ratificar el deber que tienen los servidores públicos de excusarse en casos de esta naturaleza. Y obviamente, si no lo hacen, son sujetos inmediatos de responsabilidad. ¿Pero se lleva a la práctica? Se lleva a la práctica de manera cotidiana, y cuando no se lleva a la práctica es cuando efectivamente la Auditoría Superior de la Federación hace las observaciones correspondientes o el funcionario incurre en responsabilidad por esa omisión que es particularmente grave. ¿En este año se ha detectado algún conflicto de interés a destacar a lo largo de su llegada a esta secretaría? Existe, en primer lugar, un régimen de declaración que se estrena por primera vez, y aún cada una de las situaciones de conflicto de interés están vinculadas ya con casos y con actos específicos que se van viendo en el momento de toma de decisiones. Pero no ha habido sanción a este respecto. En ese sentido, las sanciones por conflictos de interés, derivado precisamente de que no se hayan excusado por toma de decisiones, es un aspecto que se presenta con relativa frecuencia, pero que desde luego tendrá el año que entra especial reto para el Poder Legislativo, para poder definir otros alcances y límites previos a la llegada de un acto en donde el funcionario tenga que excusarse. ¿Denunciaron al titular de la Prepara, secretario? No hemos tenido noticia al respecto. Gracias. Disculpe, Gracias. nada más no terminé de decirnos cuáles sean las 3 o 4 principales dependencias que tengan el mayor porcentaje de denuncias. Como dije, es en genérico instituciones siempre vinculadas con salud o con seguridad, por la naturaleza del tipo de servicios que dan al público y por la gran demanda